Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano Moreno, quien les hablará acerca de la medicina rural ecuatoriana. Hoy hablaremos acerca del gran problema de el uso de los antibióticos y pesticidas en los campos de Ecuador y cómo esto transformó la vida en los campesinos y en la naturaleza. Para entender lo que es el uso de los antibióticos, señalaremos que el primer antibiótico que se conoce de uso global fue descubierto en Ecuador y es la quinina, que es un antiparasitario que se utilizó para vencer la malaria. La quinina se convirtió en la droga más importante para los conquistadores europeos, pues gracias a ella lograron dominar todos los continentes del planeta. Para entender la importancia de la quinina, basta recordar que el ejército de Alejandro Magno, cuando entró a la India, fue diezmado por la malaria. Y lo mismo fue el ejército de Aníbal cuando intentó conquistar Roma. Al llegar al río Po, la malaria acabó con su ejército prácticamente y lo destruyó. Con estos antecedentes, también podemos recordar que Napoleón tuvo que dejar la conquista de África por la malaria y que para bloquearle a Rommel, Inglaterra justamente prohibió la venta de quinina a Alemania, bloqueó toda la venta porque tenía el monopolio mundial de la venta de quinina, y de ahí los alemanes inventaron la cloroquina y con eso pudieron continuar sus campañas bélicas y militares. Hoy, y después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos desarrolló la penicilina, un invento de Sir Alexander Fleming, y los alemanes desarrollaron las sulfas, de las cuales todavía tienen Bactrim, una sulfa de Bayern, que es uno de los medicamentos más importantes. La penicilina en los campos fue extremadamente importante porque el principal problema que increíblemente existía entre los campesinos era la propagación de la sífilis y la gonorrea. La gonorrea era la enfermedad que había matado a Carlos V, a Enrique VIII, a Iván el Terrible. Era la epidemia más grande y silenciosa del mundo. Y la penicilina logró combatir a la sífilis. Las sulfas, en cambio, lograron combatir a la gonorrea porque la sífilis es producida por una bacteria gram positiva y la gonorrea por una bacteria gram negativa. Después de este descubrimiento de los antibióticos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, las cosas cambiaron para el planeta entero. La esperanza de vida al nacer se hizo enorme. Los antiparasitarios, especialmente aquellos que se sacaban de un simple lecho, de un piper, las piperáceas, que se sacaban de la papaya para combatir la meba y de los helechos para combatir los parásitos, sirvieron para cambiar todo lo que era la salud humana, las enfermedades transmisibles, que eran la primera causa de enfermedad en el mundo. Cuando yo llegué a trabajar en los campos, la primera causa de enfermedad y mortalidad en la zona de Muisne, donde es el cantón más pobre del Ecuador, en la costa ecuatoriana, era malaria en los adultos y era diarreas infantiles en los niños. A esto le siguió las vacunas. Las vacunas fueron la otra genialidad que cambió la historia de la humanidad. El descubrimiento por parte de Jenner de la vacuna cambió todos los conceptos de salud. Se trataba de inocular dentro del cuerpo humano parásitos, virus que estaban deprimidos a través de mecanismos de depresión y que
no podían matar al individuo, sino que ayudaban a que el individuo aprendiera a crear reacciones con su aparato inmunológico y aprendiera a defenderse. Era el mecanismo de autodefensa. Con estos antecedentes, la vida en los campos cambió completamente y esto se produjo alrededor de la segunda mitad del siglo XX. Desde la segunda mitad del siglo XX, la población campesina, gracias a los antibióticos y a la medicina rural que llevaba estos antibióticos a los campos, cambió la forma de enfrentar la enfermedad y multiplicó la vida en el campo. Pero el campo no tenía capacidad para albergar a tantos seres humanos que ahora nacían y no morían. Se produjo una explosión demográfica. Nuestro índice demográfico en Ecuador para los años 60 llegó a ser del 4,5, que ahora estamos hablando solamente del 2,2. Del 2, estamos bajando al 2. Y en los países desarrollados estamos hablando de 1,1. En España, algo que vaticina que en los próximos años Europa y Estados Unidos serán países, no solamente Europa, todos los países desarrollados serán territorio de viejos. Los campos llenos de niños forzaron a la población a migrar hacia las ciudades, donde había llegado la industria de la construcción. Y la industria de la construcción se pudo desarrollar gracias a que justamente se produjo el otro gran descubrimiento del ser humano, la potabilización del agua. Cuando las aguas lograron ser potabilizadas, el agua potable se convirtió en el mejor y más importante remedio de la humanidad. Y las ciudades tenían agua potable. Recién y hasta ahora, los pueblos en Ecuador siguen luchando por el agua potable. El agua potable cambió completamente la vida en los campos. Y hoy la vida en los campos es mucho más segura y buena porque existe agua potable y la gente está agrupada en pequeñas aldeas, parroquias que se llaman recintos, parroquias, que les permiten proveerse fundamentalmente de agua potable. Porque la provisión de alimentos también, gracias a los mercados, mejoró, pero y esa es la gran ventaja que tenemos frente a países como Venezuela, Ecuador logró desarrollar y conservar la autosustentación rural. Se podían proveer en los campos de alimentos de todo tipo. Pero llegó un momento en que todo esto también se sumó al uso de desparasitantes, de venenos y pesticidas. El uso de venenos y pesticidas empezó con el uso del DDT. El DDT también llegó después de la Segunda Guerra Mundial y se utilizaba como si fuera cualquier cosa, sin noción del peligro que ello representaba, hasta que se descubrió que el DDT y más tarde el malatión y el palatión y las denominadas docena tóxica eran cancerígenos. Y no solamente que eran cancerígenos, sino que destruían especies enteras y no se desaparecían de la superficie de la tierra por décadas. Destruían la cáscara de los huevos de las aves, terminaban matando todos los huevos de las piscinas, de los charcos, producían trastornos ecológicos increíbles. Hoy tenemos el gran problema de que se utiliza como el mayor pesticida y más común el glifosfato, que ya se ha demostrado que es cancerígeno, que produce trastornos y que es utilizado especialmente en la lucha denominada guerra contra el narcotráfico para terminar con las plantaciones de coca. Pero de esas plantaciones de coca y de uso por rociando en la atmósfera, se produjo también el uso y el rociado de otros insecticidas que destruían a la Aedes aegypti y a los mosquitos, produciendo un terrible trastorno ecológico, porque morían todos los insectos voladores, que es la clave de la polinización. Y al mover los insectos voladores, estos
que eran básicamente los mosquitos, se convirtió la fertilidad de la tierra, la fertilidad del suelo, la agricultura ha sufrido enormes trastornos. El uso de los antibióticos en los campos se ha complicado porque se comenzó a tomar pastillas por automedicación. Las primeras pastillas fueron las sulfas, que se las utilizaba tanto en seres humanos como en la ganadería por automedicación de los campesinos. Luego siguieron las tetraciclinas. Más difícil fue ponerse las penicilinas, pero ahora la automedicación y la medicación excesiva de los antibióticos ha generado una resistencia tal que es muy posible que una próxima epidemia, que se llama megaepidemia, por bacterias y virus, las superinfecciones que se llaman, que se avecinan, sean originarias de áreas rurales, porque en áreas rurales el uso de los antibióticos no tuvo ninguna conciencia, pero son indispensables. En cambio, en áreas urbanas no son necesarios, porque ni las bacterias ni los parásitos pueden vivir como pueden vivir en el campo. Hoy, el mal uso de los antibióticos inclusive me afectó a mí. Perdí un oído por el uso de un aminoglucósido que se llamaba canamicina. Los médicos de aquí, siguiendo la novelería, en las épocas en que yo era niño, se dedicaban a repartir estos antibióticos de manera descarada, sin conciencia, y muchos fuimos perjudicados por la sobredosificación de medicamentos que tenían reacciones adversas como la canamicina. Pero no solamente tenemos la canamicina, tuvimos muchos medicamentos utilizados como antibióticos que tuvieron efectos muy indeseables. Produjeron trastornos genéticos, niños nacidos sin brazos, sin piernas, como los medicamentos que se utilizaron para combatir la lepra. Entonces, el mal uso de los medicamentos y de los antibióticos y de los pesticidas en el campo pasó a ser uno de los grandes problemas que hoy tiene que enfrentar Ecuador. Muchas gracias.